Con algo que nos afecta a todos, sobre todo a los padres y cuidadores. Mientras en algunos países ya rige esta medida, en Chile este miércoles el Colegio Bicentenario Lo Barnechea se ha empezado a aplicar el plan piloto de inhibidores de señal para celulares, que busca restringir el uso de estos aparatos por parte de los estudiantes. Es una medida que reabre el debate sobre cómo estos artículos pueden afectar el aprendizaje y el desarrollo de niños y niñas. Vamos a profundizar en este tema y para esto vamos a tomar contacto con Macarena Silva. Ella es directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Macarena. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Davor y Carla, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, y partamos conversando de inmediato con la primera aproximación en torno a la decisión que ha tomado Lo Barnechea de partir con este plan piloto, a la espera, por supuesto, de una legislación que se está tramitando en el Congreso. ¿Es una buena idea, es una buena iniciativa lo que está haciendo Lo Barnechea, esto de meter los celulares en un estuche e inhibirlos a través de la tecnología? Mira, la verdad es que en otra entrevista que tuve también hace poquito, lo que yo manifesté es que la verdad es que me parece que prohibir... Espérate, que tengo un problema de audio. Ya, nosotros te estamos escuchando. A ver, si quieres hagamos ahí los ajustes con nuestro equipo que está en contacto con Macarena a través de vía interna para comentar, claro, que lo que está pasando en Lo Barnechea es un plan piloto que se está empezando a implementar y que es un poco distinto de ahora a lo que ha pasado en otros lugares donde generalmente se pone una cajita adelante y que la gente lo deja o los estudiantes dejan su celular. Ahora el celular va a estar en manos del estudiante, pero dentro de un estuche que tiene este inhibidor de señal, porque también había todo un resquemón, ¿no? De dejar el celular, que se pudiera dañar, que te lo pudieran robar. Ese ha sido como lo distinto que tiene lo que está aplicando Lo Barnechea y que podría servir de inspiración para otros colegios eventualmente. Y ahora te escuchamos, Macarena. ¿Cuál es tu ahora apreciación sí, perdón. sobre la iniciativa de Lo Barnechea? ¿Es una buena iniciativa? ¿Va por un camino correcto? Mira, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa son dos cosas. En general, los niños cuando van a la escuela y en la escuela no está permitido el uso del celular, por supuesto que va a reducir la distracción que puede implicar el uso del celular durante las clases, ¿cierto? Porque no va a estar el implemento que los distrae. Sin embargo, como comenté en otro momento, no hay una evidencia contundente que diga que este tipo de políticas tiene un efecto en que los niños, por ejemplo, mejoren necesariamente sus prácticas con el uso de la tecnología o mejoren el aprendizaje. Hay evidencia que es correlacional, es decir, se vinculan una cosa con la otra, pero no quiere decir que una sea el resultado de la otra. Por lo tanto, yo creo que la medida, si bien va a reducir el uso del celular en la escuela, por supuesto, no necesariamente implica que los niños y las niñas aprendan a relacionarse de mejor forma con la tecnología y con los celulares en relación al aprendizaje, en relación a cómo ellos se vinculan con otros, etcétera, que para mí es mi preocupación más importante. Yo soy psicóloga educacional y entonces yo creo que los niños aprendan y estén bien, digamos, tengan bienestar. Claro, lo que pasa es que ahí tú planteas un objetivo que no sé, o sea, puede haber distintos objetivos, digamos, para una medida. Una puede ser esa, el cómo enseñamos y educamos, alfabetizamos a nuestros niños y todos en el uso de la tecnología. Pero tengo la impresión de que esto está mucho más orientado a resolver el problema que se da dentro de la sala de clases, que es que los niños se distraen, que lo que ven los profesores es que aprenden menos, que el clima dentro de la sala de clases se torna enrarecido cuando están estos artículos. Y tú hablabas de la evidencia, yo estuve buscando y en la mañana encontré algunos estudios, por ejemplo, en Países Bajos, en Reino Unido, donde básicamente lo que han hecho es preguntarle a los profesores cómo ha cambiado la situación dentro de la sala de clases. Y ahí dicen que un 75% ha mejorado la concentración de los estudiantes durante las clases. Dicen que el rendimiento escolar ha mejorado un 28% y que el 59% de la misma comunidad escolar percibe una mejora en el clima social desde que ha entrado en vigencia esta medida en distintas salas, porque esto es una tendencia mundial. De hecho, muchos más países se han ido sumando. Con ese objetivo, en el fondo, ¿tú crees que es una buena medida? Porque habrá también espacio para enseñar a usar la tecnología en otros momentos o dentro de la sala de clases, pero con otro tipo de artículos que no sea donde los niños tengan sus redes sociales, me imagino.
Mira, lo que pasa es que tú tienes razón. Hay estudios que han evaluado, por ejemplo, la impresión o la percepción de profesores, de los mismos alumnos, que muchos de ellos también están de acuerdo con que se distraen con el celular en la sala. Sin embargo, lo que refería antes, que no hay una evaluación de la política, es decir, comparar escuelas que hayan implementado una medida comparado con escuelas que no la hayan implementado. Hay pocos estudios de eso. Hay uno también en Inglaterra, justamente, donde hay escuelas que implementan la medida, otras que no, y lo que encuentran es que efectivamente los niños usan menos el celular, se concentran un poco más, pero a la larga eso no redunda en un beneficio necesariamente en el desempeño o en la concentración, porque siguen usando los dispositivos, compensan el tiempo que no lo usan en la sala, luego en casa. Pero volviendo como a tu pregunta más puntual, que esto se refiere a en la sala el uso del celular, la verdad es que por supuesto que va a tener un impacto en que los niños van a estar más concentrados. Mi punto principal es que yo creo que una medida de ese tipo tiene, para ser efectiva, que ir acompañada de educación de los niños, de los profesores, de las familias, de todos. Estamos todos en un mundo que está moviéndose, cambiando, y la prohibición como punto de partida no creo que sea, digamos que si uno tiene que invertir en una política pública, yo creo que tiene que ir sí o sí aparejada de educación. Y si tuviera que elegir entre educación o prohibir, preferiría educar a los niños en el uso de estos implementos durante en la escuela, digamos. Hay también que pensar que lo ideal sería que los niños pudieran desarrollar mayor autocontrol y autocuidado en relación, por ejemplo, a los dispositivos. Si uno le pregunta a los niños saben que les hace mal. Ahí también hay como harta evidencia de la imposibilidad de los niños de autorregularse, porque además aquí... Cuando son pequeños. Pero cuando son adolescentes o incluso uno mismo, o sea, yo realmente me pregunto si la contienda no es muy desigual, dicho así como con una frase cliché, cuando realmente los celulares a nosotros los adultos nos hacen ser muy adictos y cuesta mucho la autorregulación. Pedirle a un niño o un adolescente que está en una etapa formativa donde su cerebro no está ni siquiera suficientemente completo, que se autorregule, no puede ser pedirle demasiado. No. ¿Tú crees en la autorregulación? No, es que uno no es que uno crea o no crea en la autorregulación, o que uno le pida o no le pida a los niños autorregulación. Hay que enseñar a que los niños se autorregulen. Y eso, la verdad es que para nosotros es un mecanismo nuevo, nosotros lo tomamos como adultos. Entonces, probablemente no tenemos las herramientas para poder lidiar con esto de mejor manera. Nosotros si pensamos en los niños pequeños en realidad yo creo que no necesitan y no deberían tener acceso a dispositivos, a menos que fuera en cosas muy puntuales, ¿ya? Yo estoy hablando de niños más grandes, y los niños más grandes, ¿cómo deberían ocuparlo? Deberían aprender técnicas de autocuidado, y eso se aprende, y la autorregulación también se aprende, y eso en parte es importante que se desarrolle en la escuela y en los hogares, digamos. No es como que va a emerger por sí sola en ningún caso. Por eso yo insisto que en el fondo tenemos que pensar que los niños van a vivir en un mundo lleno de tecnología. ¿Podemos prohibirlo en la escuela? Sí, podemos prohibirlo, pero acá lo importante, yo creo, es enseñarle a los niños que estas tecnologías pueden ser importantes para su aprendizaje en algunos momentos y en otros no. En otros no. Macarena, y usted, desprendo por lo que la escucho, que tiene una visión al parecer un poquito crítica con el proyecto que está discutiendo nuestro país en el Congreso Nacional, que busca prohibir los celulares entre educación parvularia y sexto básico y regularla de séptimo básico a cuarto medio. ¿Es una visión sobre ese tema que tiene usted crítica o está a favor de esto que está al parecer avanzando muy bien en el Congreso, que lleva en segundo trámite además? Lo que pasa es que, mira, como decía Carla, hay harta evidencia que muestra que los celulares, por ejemplo, tienen impacto en los hábitos de sueño de los niños, que a veces se quedan como muy... les roba la atención, porque son en general los juegos y qué sé yo, son actividades que los distraen y los dejan así como capturados, ¿cierto? Capturan muy bien. Y la verdad, desde esa perspectiva, claro, yo no creo que los niños, o que sea conveniente para niños pequeños, utilizar celulares ni que tengan ellos dispositivos. ¿Pero qué es pequeño? Propio. Definamos pequeño. Hasta los 12 años,
por lo menos. Ya, usted lo prohíbe, o sea, usted está a favor del proyecto que se está discutiendo en el Congreso, porque el Congreso es hasta sexto básico, que es 12 años más o menos. Pero espera, sí, 12 años, pero es que una cosa es que los niños no tengan dispositivos y otra cosa es legislar a favor de prohibición. Y yo creo que aquí habría que legislar, por ejemplo, a favor de cómo educamos a los niños en un mundo digital. Macarena, pero hay algo ahí que no me queda claro en el fondo, porque todo esto está acotado al uso del celular. Nadie está diciendo prohibir la tecnología, o nadie está diciendo que los niños no tengan un laboratorio de computación y que aprendan programación, y que aprendan en vez de jugar el videojuego, hacer el videojuego, que son habilidades para el futuro. Lo que aquí se está planteando es que los niños no tengan celular. Y al que se está responsabilizando una pérdida enorme de atención dentro de la sala de clases es del celular, que es donde los niños no tienen herramientas educativas. Lo que tienen son sus redes sociales, sus notificaciones del juego que juegan, de la red social que tienen. Entonces, no entiendo muy bien, y por eso te lo pregunto para que lo puedas como desarrollar, ¿qué tendría de malo el sacar el celular o prohibir el celular dentro de la sala de clases? Entiendo que esto debiese venir acompañado de una formación tecnológica que puede ir por otras vías y con otras herramientas, pero ¿hoy día tiene alguna ventaja para un niño de 13, 14, 15, 16 años tener su celular dentro de la sala de clase? Mira, en general las medidas que lo prohíben tienen algunos usos así como bien acotados del caso de emergencia, qué sé yo. Claro. Pero, a ver, no, mira, déjame explicarte el punto. Acá el punto no es que yo piense que sea bueno que los niños usen el celular durante la sala para ver TikTok. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que en general las medidas que prohíben, en términos como de la palabra prohibir y del mensaje que lleva la prohibición, ¿sí?, no necesariamente se asocian con una... no necesariamente van aparejadas con medidas que promuevan aprendizaje o pensar en cómo podría ser el buen uso de lo que yo estoy prohibiendo. Puede ser que los niños no lo usen en la escuela, van a llegar a su casa, los van a usar igual. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Van a estar toda la tarde en su casa con el celular porque no lo usan en la escuela? Y en ese sentido creo que si yo tuviera que legislar, más que legislar sobre la prohibición, uno podría decir que se va a restringir el uso de la sala, por ejemplo, y se va a promover la educación del uso de esta herramienta para fines educativos, por ejemplo, cómo los niños pueden utilizar el celular para crear, como decías tú, no sé, videos en la sala sobre algunas temáticas o qué sé yo, pero en el fondo el punto es acá que prohibir por sí solo me parece que genera una reacción, especialmente en los jóvenes, que no es del todo positiva. Ya, Macarena, ¿y ves a los profesores bien capacitados en esto para tener a la tecnología como un aliado a la espera de la regulación, que obviamente va a ser más taxativa? Pero lo que hay hoy día en el estado del arte, vemos el avance de lo Barnechea, pero en otros colegios probablemente no está clara, no está el rayado de cancha. ¿Los profesores han tenido este cambio cultural sabiendo todos los perjuicios que tienen las pantallas en general? No, pues, o sea, en general, si uno lo piensa, es un cambio al que todos nos estamos adaptando. En Singapur, que es un país que tiene medidas bien restrictivas en el uso del celular, han hecho esto que les comentaba, que yo creo que debería ser como la línea, que es como cómo promover el buen uso del celular. Y el buen uso del celular puede implicar no usarlo en la sala, por ejemplo. Me refiero al mensaje que estamos dando, a no usarlo en la sala. Y allá tienen, es muy rígido el uso, muy estricto, de que no se puede usar en el momento en que están, no sé, durante las clases, por ejemplo, tampoco en el recreo, porque el recreo es para socializar, no para necesariamente estar chateando con otras personas, pero va aparejado de mucha educación en el uso de estas tecnologías. Digo tecnologías porque es el celular y también otras, iPad, etcétera, cualquier tipo de tecnología, pero principalmente celular, en Singapur. Y eso va aparejado de formación también de los profesores. O sea, es clave que los profesores sepan cómo se puede hacer uso de este tipo de herramientas. ¿Qué están haciendo los niños? ¿Qué están jugando? ¿Por qué los usan? ¿Por qué? Es que yo creo que también por ahí uno se queda un poco corto. ¿Por qué lo están usando un niño en la sala de clases? El celular. ¿O por qué en vez en el recreo de estar conversando con sus compañeros está chateando con otras personas? Entonces yo creo que sería también importante profundizar en el uso, y yo creo que los profesores también
deberían, a ver, no lo digo como prescriptivamente, yo creo que los profesores, al igual que todos los adultos, estamos como evolucionando, digamos, en el uso de estas nuevas herramientas y también tratando de entender cómo las nuevas generaciones se están relacionando, que es de una forma claramente distinta a cómo lo hacíamos nosotros en el pasado. Ya, lo que más recojo es que tú dices que en el fondo tiene que haber un acompañamiento, sobre todo con educación. Ahora, el por qué uno entendería que es, según la neurociencia al menos, y todos los ejemplos y todos los estudios que se han hecho, porque el nivel de estímulo, digamos, que tienen los juegos, las redes sociales, es demasiado más alto que el nivel de estímulo que uno tiene en la vida real. Y algunos también han puesto hincapié en esto, ¿no? Que cuando tú pasas un celular, dejas de vivir una vida real que debiese ser tan estimulante como lo fue para nosotros cuando éramos chicos, que era ir a la plaza, conversar con el otro. Pero es tanto el estímulo cerebral de dopamina, de placer que genera esto otro, que claro, se están reemplazando muchas veces como esos espacios y esas instancias de socialización por el teléfono, y por eso a lo mejor se explica que en los recreos los niños, cuando pueden y tienen el celular, prefieran estar en el celular que con el otro. ¿Ahí tú no ves otra ventaja de prohibir el celular? Es que mira, yo insisto, yo no me parece que deba haber una medida que sea en principio prohibitiva en esto. Este tipo de herramientas sí puede generar una adicción, una adicción comportamental, aunque está en discusión. No, hay varios que dicen que no. No, pero la OMS, incorporó la adicción a los videojuegos como una enfermedad. Eso es algo que está rotulado. Sí, pero me refiero a que en términos de investigación, cuando uno ve cuáles son las características de una adicción, en el caso del uso de este tipo de cosas, de tecnología, no necesariamente producen los mismos como mecanismos ni cerebrales ni conductuales que otro tipo de adicciones. Entonces, por eso te digo que independientemente de lo que haya declarado la OMS en términos investigativos, está un poco también en discusión cuáles son los elementos efectivamente que producen esta como adicción. Y quería decir una cosa sobre lo que tú mencionaste. Por supuesto que a nivel neurológico tienen elementos que son muy atractivos. Es como un golpe importante de estímulo que hace, por supuesto, que los niños estén atraídos hacia este tipo de dispositivos y de videos. La rapidez también, que siempre se habla y que tiene impacto también en la memoria de los niños, en la atención, etcétera. Sin embargo, cuando digo por qué, el por qué no es el por qué de por qué lo hacen tanto rato. El por qué, en el fondo, es, a ver, los niños no duermen porque están en el celular, o un niño quizás puede tener problemas para dormir y usa el celular porque no puede dormir bien. O los niños se sienten solos y usan el celular el fin de semana, o lo usan y por eso están solos. Entonces, a lo que voy es que hay que pensar también cuál es la direccionalidad de las cosas, porque no necesariamente va de un lado hacia otro, no necesariamente es el uso del dispositivo el que crea ese vacío, sino que a veces el vacío en alguna de estas áreas es el que crea que los niños se sientan atraídos a llenar eso con un dispositivo, y que al ser altamente atractivo, como decías tú, hace que eso se vaya como profundizando en vez de que sea algo del momento o pasajero. Macarena Silva, llenar ese espacio. Sí, Macarena Silva, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del Centro de Investigación Avanzado en Educación de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos, por supuesto, atentos al debate que se produce en el país. Gracias, Macarena. Buen día. Gracias, buen día.